hay un archivo que se llama Unimed Eco 01. Ese archivo Unimed Eco 01 tiene información tanto de la inflación como de el Producto Interno Bruto. De otra manera que vamos a trabajar en este curso. ¿Okay? En este caso tengo el IPC, tengo el tipo de cambio, tengo el tipo de cambio paralelo para la economía venezolana. ¿Okay? Por favor, ¿me puedes cerrar la puerta? Disculpe. Entonces, voy a trabajar con ese archivo y voy paso a paso de cómo deberían hacerlo todos. En lo que yo haga aquí, tienen que hacerlo en su trabajo. ¿Okay? Tienen dos horas de internacional. De todas maneras, bueno, yo agarré y bueno, ustedes tienen aquí, tienen el IPC, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Okay? El INPC, publicado por el Banco Central, de periodicidad mensual, está hasta lo último que está publicado, ¿okay? Que es hasta octubre de 2024, ¿okay? Tú estás en la página web del banco, ¿okay? Entonces lo que si ustedes observan, ¿verdad? Es el nivel del índice, ¿okay? Ya de por sí el nivel del índice te dice mucho. Mierda. Al graficarlo, y si ustedes quieren tener la tasa de inflación, lo que se ven las variaciones esas, que son esas que están allí. ¿Okay? Esa es la última tasa que se observó. Si quieren ver cuánto va desvalorizado, ¿okay? Hasta ese momento eso es lo que iba desvalorizado. ¿Okay? Ahora les pregunto, ustedes que han vivido los últimos días, los últimos meses, a cierre de diciembre, ¿cuánto creen ustedes que es la inflación? A cierre de diciembre. Aquí. La inflación a diciembre. Sí. Pero para la trimestral, la acumulada, A diciembre, la punta a punta, la de cierre, la anual. 70. ¿Qué más? Anoten esos valores por ahí. 70, ¿qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han observado? ¿Nadie tiene una idea más o menos cómo cree usted que será la inflación del año pasado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 54%. No sé. A ver, 80 por allá. ¿Quién da más? Debe ser como 25, 30%. 25-30%. Ok. Fíjense, si es 25%, ok, vamos a poner aquí 24. Usted me está queriendo decir entonces que los precios variaron. Gracias. Buenas tardes. Los precios variaron en vez de noviembre a diciembre en 3.8%. ¿Ok? ¿Usted cree que eso es fácil? No. ¿Por qué? Intuitivamente hablando. Lo que estamos haciendo son cosas intuitivas. El Bolívar se valoró mucho más. Porque la depreciación del tipo de cambio fue ¿cuánto? Casi empezó en 36 y ahorita está ya casi en 60. No. El oficial. Ah, bueno, oficial está en 60. Claro. Porque cuando tú vas a un centro, bueno, más allá de la brecha, eso es otro tema. Pero que tú vas a pagar siempre el comercio es el oficial. Sí, en 73. Ahorita sí me entiendes, claro. Entonces, tú te haces esa pregunta. Entonces, si tú ves el tipo de cambio, así intuitivamente, lo oficial, ¿verdad? En diciembre era 35.96. ¿Y cuánto está ahorita? ¿Dónde cerró? 54. Cerró en 53.80. 50 y... es que el promedio fue 53, pero 52 y pico. Cerró en 52.0302, creo que fue. ¿Ok? Puntos más, puntos menos. Entonces, eso implica que anualmente él cerró 44%. O sea, cuando tú lo haces anual, el tipo de cambio es una depreciación del tipo de cambio casi 45%. Entonces, usted me esperaría, ¿qué esperaría yo en términos de inflación? Una inflación por encima o por debajo de eso.
Lo mínimo, te diría, es que la elasticidad es 1 a 1. Es decir, a medida que se deprecia el tipo de cambio, aumenta la inflación. Entonces, ¿usted esperaría mínimo cuánto? La inflación, 45%. Sería como lo mínimo. Puede estar rondando ahí, puede ser más, porque hay que ver las situaciones de cada uno. Entonces, ustedes comienzan a ver la depreciación del tipo de cambio en esos meses y se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea. Ahora bien, volvamos aquí a donde nos interesa. No tenemos estos valores, efectivamente. No lo tenemos. Lo más abajo donde lo tenemos. ¿Ok? Esto es porque más adelante en el tema, cuando yo vaya haciendo, voy a hacer un modelo para esto y voy a multiplicar. Y vamos a comparar. Recuérdense de esta clase que alguien me dijo 70, otro me dijo 80, otro 54. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién se acerca más a la realidad. Ahora bien, bueno, la realidad es que no conocemos todavía, ¿no? Pero que intuitivamente la percibimos todo el tiempo. Entonces fíjense bien, si yo grafico, esta es la serie, ¿ok? Ese es el índice de precio nacional del consumidor. ¿Ok? Índice nacional de precio del consumidor. Entonces, lo primero que yo les preguntaría, ¿qué observan de él? ¿Qué ven? ¿Ok? Crecimiento exponencial a partir del 2017. Crecimiento exponencial, ¿verdad? Que hay una tendencia. Entonces, ustedes dirían, los precios se mantienen estables. Varían con el tiempo, ¿verdad? O sea, dice que los niveles de precio con respecto a la base han aumentado, ¿verdad? Entonces, eso te lo va a decir a ti ya de anteojito que la serie no es según los conceptos que hemos visto. Ya no es estacionario, ¿verdad? Ahora bien, fíjense algo. Yo siempre les he dicho a ustedes, no trabajen con la variable per se así, el índice, sino que tomen por lo menos el logaritmo de la variable. Porque miren lo que va a pasar ahorita. Comparen ese gráfico contra este. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué ha pasado? Primero hay un cambio de escala, sí, efectivamente. Pero, ¿qué hace que yo le aplique el logaritmo a una serie? Y lo hemos dicho desde el día 1. Econometría 1. Suaviza el comportamiento de los datos, de una manera controla la variabilidad de los datos, la irregularidad que pueda tener esa variable, ¿sí o no? Y la Eso escala. es lo que está haciendo allí, suavizando un poco la información. No, eso no implica que yo esté manipulando nada. ¿Okay? Yo le voy a demostrar por qué. ¿Ok? Entonces, por definición, bueno, esto no, vamos a resolver adelante. Entonces, bueno, si yo quiero demostrar bien sea en esta serie o en aquella serie, ¿verdad? Si la serie es estacionaria, yo le digo a ustedes que existía un conjunto de test. Que no solamente lo visual, lo que nosotros queremos, ya visualmente vimos que no es así. Hay muchas herramientas. Entonces, estas herramientas son los test realizados en Italia. De los test realizados en Italia, como yo les dije, yo les hablé de varios. Aquí están. El primero es el diffusion aumentado. El diffusion aumentado es el completo. ¿Ok? El completo que tú metes los rezagos. La última ecuación que yo enseñé en la clase pasada, que inclusive no tiene solamente la multiplicación, sino que incluye los rezagos de esa variable, ¿ok? De la variable dependiente. ¿Cómo no? Te voy a enseñar. Me lo habían quitado. El documento de la raíz unitaria.
ya. Lo que pasa es que cuando tú lo abres, es el índice. Tiene inflación, tiene venta. Tiene otra variable. ¿Ya? Es que no me aparece la parte de abajo. Pasa que yo estoy trabajando con uno que tengo aquí abajo, pero es lo mismo. Y se fue actualizar. Después yo voy a trabajar con ese más adelante. O sea que es lo mismo, pero algo adicional que yo hago. ¿Ok? Entonces fíjense, tenemos esas dos opciones, ¿no? En este documento que yo abrí ahorita están todos los tests. Y explican, el CENLA hace un buen trabajo allí. Entonces esos tests que ustedes ven aquí se resumen aquí. Si usted se mete en la variable que está observando y la grafica, ya sabe que ella no es estacionaria, ¿verdad? Hay una en View, hay una pestaña que dice Unit Test, es un test de raíz unitaria, prueba de raíz unitaria. Usted se mete allí, ¿ok? Y tienen aquí todos los test que les he hablado. El primero, que es el del test de Dickey-Fuller ampliado. ¿Cuál es ese test de Dickey-Fuller que considera esta ecuación? Esta ecuación que está aquí. ¿Lo ven? Es lo más ampliado de Dickey-Fuller. ¿Ok? Para hacer considera esa ecuación para hacer la evaluación. Y van pendiente que vamos a hacer. Después, tiene el mismo Dickey-Fuller, pero lo que pasa, la diferencia de uno al otro es que arriba utiliza mínimo cuadrado ordinario, abajo utiliza el mínimo cuadrado generalizado. O sea, estima la materia de varianza y covarianza, se supone que es una identidad. Después viene el otro test que les dije, el de Philippe-Perron. Después viene el KPSS. ¿Lo ven? Sí. Y hay otros test adicionales, el de Helio y el de NG-Perron. ¿Okay? Hay muchos otros más. Y aparte de eso, hay más todavía en la práctica y en la teoría. Entonces, pero lo que vamos a trabajar son los 4 primeros. ¿Ok? Y voy a decir la ventaja y la ventaja de cada uno. Por favor, presten atención y se den la bulla, por favor. Ajá. Ese ya ahí selecciona el test. Al lado, abajo, tiene algo que dice la raíz del test para quién. Para la variable en niveles, o para la variable en primera diferencia, o para la variable en segunda diferencia. ¿Qué quiere decir? Yo estoy evaluando la variable ahorita, ¿le he hecho alguna transformación más allá del, en este caso no le he hecho, más allá de un logaritmo? No. ¿Verdad? Entonces es trabajar, cuando me refiero a la variable pura, es el nivel de la variable que está midiendo. ¿Okay? Puede ser que para usted el nivel sea la inflación, sí. Su variable de inflación sobre esa va a ser el nivel, la variable original. ¿Okay? En este caso la variable original, ¿aquí cuál es? El índice nacional de precio al consumidor. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora bien, si usted no le ha hecho ninguna transformación, lo que quiere decir eso es que yo voy a hacer el test en niveles, ¿ok? Ahora bien, abajo dice, ¿qué voy a incluir en la ecuación? Usted dice, bueno, pero ¿en cuál ecuación? Bueno, en la ecuación que les di, teóricamente. Esa que usted va a incluir, esta. ¿Ok? O en aquella que está en la pizarra. Yo le voy a incluir a ella no solamente recuerdan que nosotros pusimos una ecuación un poco diferente a esta, donde evaluábamos no solamente el componente, sino buscábamos y evaluábamos si había tendencia determinística. ¿Se recuerdan? Que de una manera hablar tendencia estocástica, que esto fuese significativo, y tendencia determinística, que es el cuadrito de resumen que presento. Bueno, esta sería la tendencia determinística, y si esto es significativo, también es la tendencia estocástica. Ahora bien, ahí aparece en este cuadrito, abajo, aquí, ¿ok? ¿Qué quiere incluir usted en esa ecuación para la evaluación? Usted no quiere incluir nada. ¿Nada de qué? Nada, ni constante, ni tendencia. O sea, lo que está asumiendo, si usted no incluye ninguno de los dos, primero la gente le baja lo que está diciendo, que ella en el eje del tiempo nunca va a tomar el valor cero, va a tomar cualquier valor. ¿Ok? Que esto no existe. Y también está diciendo que no hay tendencia determinística, sino que la tendencia es estocástica.
si usted no la incluye. ¿Ok? Ahora bien, porque la tendencia estocástica siempre, o sea, lo que yo llamo tendencia estocástica, no se equivoque, en la forma de evaluar. Este coeficiente siempre va a estar presente dentro del modelo. Lo que vamos a opcionar si queremos evaluar es si tiene constante o tendencia determinística, porque queremos saber si esa variable tiene un componente determinístico o tal. ¿Ok? Entonces ahí te dice, incluye el intersecto, se refiere a esta constante. Incluye intersecto y tendencia, incluye lo de abajo. O sea, es opcional. Normalmente yo siempre, para poder hacer estos test, le digo, inclúyame en el modelo general la tendencia y el intersecto. Yo voy a evaluar todo en un solo golpe. ¿Okay? Entonces, al lado, ¿qué tiene? Al lado tiene una pregunta que ustedes deben de hacerse, es lo siguiente. Bueno, una de las ventajas que tiene Dick y Fuller, una limitante, es el problema de la autocorrelación. El problema de la autocorrelación es decir, yo tengo este modelo que está aquí, por ejemplo, más sencillo, y este modelo puede tener problemas de autocorrelación como vimos en clase pasada. ¿Y cómo resuelvo yo el tema de la autocorrelación? Incluyendo rezago de quién? De la variable dependiente. De la variable dependiente, ¿verdad? Entonces eso implica, voy a hacerlo en este caso en particular, eso implica que yo voy a meter aquí, ¿verdad? Por ejemplo, tengo ya un rezago, ¿verdad? Pero si esto quiere decir que es un rezago de orden, o sea, que la autocorrelación es de orden, pero puede ser de orden superior. Entonces, ¿qué implica entonces eso? Que yo tengo que meter otro coeficiente aquí, ¿verdad? Si es de orden 2. ¿Lo ven? Y así sucesivamente, hasta poder hacer P rezagos, esto en términos teóricos, más ET. ¿A esto qué les recuerda a ustedes? ¿Qué les recuerda a eso a ustedes? ¿Qué test es este? ¿Qué ecuación utiliza este test? Bueno, ¿qué test utiliza esa ecuación? No. ¿Qué test utiliza esa ecuación? Y lo vimos en econometría 1. ¿Para evaluar qué? No, correlación serial. Autocorrelación mayor de orden 2, ¿te recuerdas? Bueno, ese es exactamente este. ¿Ok? Entonces, con esta manera, yo estoy evaluando ese sitio y de una manera yo lo estoy corrigiendo. ¿Ok? Ahora bien, si yo tengo este modelo aquí, lo voy a borrar en este momento, ¿verdad? Si yo tengo este modelo y quiero corregir la autocorrelación de este modo, donde yo he diferenciado la variable, ¿quién le iría rezagado aquí? ¿Quién es YT? Vuelvo a repetir, para yo poder corregir la autocorrelación, ¿a quién meto como rezagada? ¿A la variable? ¿Y quién es la variable dependiente aquí? Entonces aquí yo metería delta de YT menos 1 hasta delta de YT menos P más el error. ¿Ok? ¿Lo ven? O sea, dependiendo de lo que yo tenga aquí es lo que yo voy a meter rezago acá. Entonces la pregunta que me hace, wow, ¿cuál es el rezago que me optimiza esa ecuación? O sea, ¿hasta cuándo yo puedo hablar tanta correlación? Bueno, eso que tienen al lado es un algoritmo que utiliza criterios de información. Criterios de información básicamente. Yo no sé criterios de información del pasado. Eso lo vamos a ver afuera. Es una fórmula, son varias fórmulas, son varios criterios de información, que lo que te ayuda a evaluar qué tan bueno o óptimo es el modelo. Básicamente es un valor, es una fórmula, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero te ayuda a qué cosa? A tú seleccionar quién es el valor de P óptimo. Eso es lo que ayuda allí. Eso es un algoritmo interno que tiene el ¿cómo se llama? El test. Te va a ayudar a seleccionar quién es aquí el algoritmo óptimo. Él pasa, hay varios criterios de información, entre eso está el de Schwartz, está el de Akaike y están todos estos. Pero los más utilizados son Akaike, Schwartz y Hanafin. Son los tres primeros.
en la parte. Son los tres más utilizados. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hace? Si yo selecciono, por ejemplo, el que está ahí, Schwartz, él dice, bueno, utiliza ese criterio y vas a evaluar esa ecuación. ¿Qué es lo que hace él? Va a evaluar esa ecuación con un máximo de ¿cuánto? De 14 rezagos. Él lo da por defecto, ustedes pueden poner más. Él está asumiendo, va a comenzar a hacer la ecuación y va a asumir esto. 14. ¿Ok? Va a comenzar aquí. Entonces, ahorita no voy a poner la fórmula, ¿ok? El criterio de Schwartz criterio, ¿ok? Es una fórmula, es una fórmula, ¿ok? Que está en función de algo, ¿ok? Él te va a dar un valor 1, para ese modelo 14, con 14 rezagos. Después va a hacer el modelo, va a ver que son significativos, lo va a hacer con 13, con 12, 1 y va reduciendo. Y se va a parar y va a seleccionar aquel que minimice, o sea, mínimo, de todos los valores, de todos los 14 valores, va a seleccionar aquel que sea menor. En ese es que la ecuación se va a parar. Y él va a ver, mira, este modelo me da el menor valor o criterio de información de Schwartz, o con cualquiera de los otros criterios, pero funciona igual. Porque el criterio es una forma. Y se va a parar allí. Y se va a preguntar, bueno, mira, este es el mínimo. Bueno, ¿con cuántos rezagos logré ese mínimo? Y se voltea y ve el modelo. Lo logré con 2, con 3, con 0, con 1, con 2, con 5. Ese va a ser el rezago. Y esa va a ser la ecuación con la que me voy a quedar. Eso es lo que hace ese algoritmo. ¿Ok? Ahora bien, le estoy explicando parte a parte qué hace cada cosa. Entonces, yo voy a seleccionar el primer criterio. El criterio de distribución ampliado. Fíjense. Él aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es la hipótesis nula? Repítelo nuevamente, por favor. Está bien, pero repítelo como tú lo dijiste. ¿El índice de qué? Tiene raíz unitaria. Esa es la palabra. La serie que tú estás hablando tiene raíz unitaria. Esa es la hipótesis nula. Si usted rechaza esa hipótesis nula, ¿qué está diciendo? Que no tiene raíz unitaria. Y por lo tanto, eso es lo que vimos en clase. Si usted, o sea, la existencia de raíz unitaria, ¿qué quiere decir? En términos de la estacionalidad, que no es estacionaria. Si usted la rechaza, está diciendo que es estacionaria. Ok. Entonces, digamos que lo bueno aquí es que la serie sea estacionaria, ¿sí? Y para usted que sea estacionaria, en este caso, tiene que rechazar la existencia no unitaria. Ahora bien, fíjense, él evaluó en el modelo la constante y la tendencia lineal. Perdón. Y evaluó máximo 14 rezagos y el criterio le está diciendo que es 6. El óptimo es 6. ¿Ok? Ahora bien, aquí te da un resumen. Pero antes de ir al resumen, voy a ir aquí. ¿Qué es esto? Esa es la fórmula que copié en la pizarra. Esa es esta fórmula. Él ya no hace aquí porque él solventa la limitación con este, trabaja con esta, ¿lo ven? Que es equivalente a esto, lo que tengo que evaluar este coeficiente, a ver si es 0 o si es 1, la hipótesis. ¿Ok? ¿Qué pasa si este coeficiente es igual a 0? ¿Qué implicaciones tiene? Esto implica, si es igual a 0 es porque no tiene evidencia. Entonces esto implica que ρ es igual a 1, ¿sí o no? Porque habíamos dicho que ρ era igual a qué cosa? A 1 menos delta, la clase pasada. ¿Ok? Si esto se cumple es porque existe raíz unitaria, esto se cumple. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes ven allá arriba que tiene la diferencia del IPC, ¿lo ven? Donde dice variable dependiente en la ecuación. Arriba. ¿Lo ven? Aquí, variable dependiente, lo que tengo marcado. Es un modelo de regresión igualito a lo que ustedes han visto. Aquí lo tienen. Variable dependiente, diferencia del IPC. O sea, tienen I. ¿Sí o no? Abajo que tiene
índice que está ahí, lo están viendo, ¿no? Que te da casi que 0, 5.07 e a la más 8, ¿lo ven? Ok. Y además, ¿qué tienes? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Dónde está? 1,22. ¿Ah? ¿Quién es delta? Allí en esa ecuación. ¿Cuánto? 1,22. ¿Cuál es? Díganlo en voz alta, por favor, dale. La diferencia de IPC, lo sacamos. No, está dentro de la ecuación. En la columna que ese coeficiente está. 1,22. No, IPC menos 1. 0.00. claro. ¿Esta quién es? Diferencia de IPC. ¿Y quién es esta? IPC menos 1. IPC menos 1, ¿sí o no? ¿Quién es este coeficiente entonces? 0. 0.000998, ¿sí o no? Ah, claro, sí, sí. El primer coeficiente. ¿Sí o no? Ajá. Igual. Y ustedes me dicen, ¿y los demás coeficientes que están ahí qué son? Que parece la diferencia del IPC menos 1, la diferencia del IPC menos 2, hasta la diferencia del IPC menos 6. ¿Qué estoy metiendo ahí? Los rojos. Todos los coeficientes asociados hasta rezago, ¿sí o no? ¿Ok? Ya lo localizamos, ya sabemos que cada quien, ¿verdad? Ahorita vamos a interpretarlo. No me estoy metiendo con lo de arriba, lo de arriba es un resumen. Porque yo te puedo poner en un examen, te puedo poner el resumen o te puedo poner la ecuación. Y sobre las dos te voy a hacer la misma pregunta. Porque es la forma de identificar. Si ustedes estudian el test, lo van a entender. ¿Ok? Ahora bien, yo les pregunto algo. Viendo la ecuación, ¿cómo me evalúan si existe o no raíz unitaria? Ajá, dime. Por el coeficiente que está asociado a IPC menos 1. Ok, exacto. Que ese coeficiente, ¿cuál es? 0. ¿Punto qué? 0.0009. 9, ajá. Entonces, ¿qué deberías evaluar tú? ¿Qué deberías hacer? Cercanía a 0. Hacer un no. Contraste hipótesis. Una cosa es el valor. Una cosa es el valor. Contraste individual. Pero para tú decidir, tienes que hacer la potencia, tienes que hacer un test. Contraste de hipótesis. Tú tienes que hacer un contraste de hipótesis contra quién? Contra ese valor, ¿sí o no? Y un contraste de hipótesis individual. Yo te estoy preguntando, ¿ese valor es igual a 0 o es diferente de 0? ¿Estás segura? ¿Ah? Hay que hacer el contraste. ¿Cómo hacer el contraste? ¿Dónde lo ves? Aquí. El valor de la probabilidad, ¿cuánto te da? 0.7. ¿Te da? 0.7. ¿Y qué decisión toma? No se rechaza. No tengo elementos suficientes para rechazar la hipótesis nula porque el T valor es mayor a cualquier alfa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué concluye? Que el tau es igual a 0, Exacto. ¿sí o no? O delta es igual a 0. Por lo tanto, eso implica que esto es igual a 1. Entonces, ¿qué estoy concluyendo aquí? Que existe raíz unitaria y por lo tanto la serie no es. Solamente con ver la ecuación. ¿Ok? Ahora bien, yo te pregunto algo. ¿Hay evidencia al 10% de significancia? Escuchen bien. ¿Hay evidencia al 10% de significancia de que los precios de la economía tengan una tendencia determinística? ¿A dónde me tengo que ir? ¿A dónde? A 30. Arroba trend, ¿sí o no? ¿Y evaluar qué cosa? La probabilidad. La probabilidad. No, ya va. ¿Evaluar qué cosa? Primero, ¿qué voy a hacer allí? A evaluar el coeficiente. ¿Qué voy a hacer con el coeficiente? Contraste hipótesis Un individuales. contraste de hipótesis individual. Que sea uno que sea distinto de uno. No, sino que sea que ese O sea, coeficiente sería- voy a evaluar, voy a hacer que este coeficiente gamma, H0, gamma es igual a 0 versus gamma distinto de 0. Porque si yo rechazo, ¿qué quiere decir? Que ese coeficiente es, significativo. Y por lo tanto la tendencia va a ser Determinista. significativa. Entonces, si la tendencia es significativa, quiere decir que existe tendencia, un componente de tendencia determinista. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿rechazo o no la hipótesis nula? Con 10%. Ajá. Sí. ¿Rechazo? Sí. Ok, ¿y al 5? No.
¿Lo ven? Que todo puede variar del nivel de significancia de COA. Pero esto es el preludio de una entrada, ¿ok? Este es el mejor ejercicio para ver. Ahora bien, todo eso que ustedes ven allí se resume en esta tabla que ustedes ven aquí. ¿Ok? Fíjense que él le dice que tienen ahí arriba el T, el estadístico T de Dickey Fuller aumentado. Ese es el estadístico que calcula. ¿Se recuerda que yo le dije que eso no es un estadístico T? Es un estadístico propio de ellos. De ellos. Inclusive los critical values son una tabla que él dice, pero te lo pone aquí abajo. Está predeterminado. Ahora bien, ¿cómo yo tomo la regla de decisión? ¿Cuál la hipótesis que representa aquí es esta? H existe la red unitaria, que sería equivalente a esto, o esta que no es resistente red unitaria. ¿Cómo rechazo yo esto? Si esto es mayor que esto, yo rechazo, ¿sí o no? En este caso eso ocurre. ¿Ah? ¿Cómo sabes cuál es el crítico? Ah. Pero hay algo que a usted se le ha olvidado. Es el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo considero una cola, este T no está construido para una sola cola, vamos a ver eso, no para la cola. ¿Cómo se llama? Bilateral. Bilateral, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como yo le dije que esto es bilateral, entonces el valor absoluto de esto es mayor que este. Sí. Coño, no me acuerdo dónde está. No. Escucha un momento. El T observado aquí, ¿cuál es? 0,29. ¿0,20 qué? 29, correcto. ¿Y el T crítico cuál es? 4. ¿Es mayor? No. Si eso no es mayor, ¿qué pasa entonces? No se rechaza. No tengo elemento suficiente. 0,29 es mayor que 4. No. 0,29 es mayor que 3,43, que 3,13. Entonces yo rechazo cuando esto pasa. Pero no rechazo cuando no pasa, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí que estoy diciendo yo que aquel no es mayor que el crítico. Por lo tanto, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y si no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿en qué estoy concluyendo? Que existe raíz unitaria y por lo tanto las cosas cuadran tanto como por aquí como por aquí. A ver. Ya, nosotros evaluamos una tendencia determinística, fue para la de la arroba 3. Solamente. Pero eso era cuando yo quería ver cada pieza individual de la ecuación. Yo aquí estoy evaluando lo que hice aquí con este coeficiente, ¿verdad? Que llegamos a la conclusión que la serie no era estacionaria porque había raíz unitaria. Hay un cuadro resumen arriba. ¿Ok? Arriba hay un cuadro resumen. Ese cuadro resumen, digamos, valga la redundancia, resume toda esa salida en una sola. Y te dice si la serie es estacionaria o no. Te evalúa esta hipótesis. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Lo que no te dice es si hay tendencia determinística o estocástica. Pero la estocástica sería para el beta igual a 0. Sí. Aquí, en este caso, hay tendencia estocástica, 5%. O sea, no es determinística. Porque la determinística es significativa al 10. ¿Ok? Pero esto va a cambiar, porque esto tiene un sesgo de herramienta, con la data que tiene. Y se van a dar cuenta por qué. Lo claro está aquí que la serie no es Estacionario. ¿Okay? Este mismo análisis se repite con cada uno. Yo lo voy a hacer con todo. Y voy a ver la diferencia. Y la diferencia va a estar aquí. En que en alguno vas a tener el p-valor, en otro vas a tener otra regla de decisión. ¿Ok? Voy con el otro. Unibroot test. Este señor. Voy a hacer lo mismo. ¿Ok? Antes hay una pregunta, profe. ¿Cómo se interpreta el tren? El tren es una variable artificial que se construye, que es 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a partir de esa fecha que te dice allí. Y lo que es una variable auxiliar, una variable exógena que tú metes al modelo, ¿verdad? Y evalúas la significancia. Si tú demuestras que esto es significativo es porque es tendencia determinística.
que con esa variable tú puedes determinar la tendencia de la variable que está, de esta variable. Demostrar que es significativo usando el coeficiente. Claro, claro. Y tú puedes decir, pues nada, mira, con esta variable de tendencia yo me puedo acercar a la tendencia de esta variable. Puede hacer otra, ojo, otro indicador. Pero en este caso la forma de decirte, mira, sí puede tener tendencia de tendencia. Ahora bien, aquí lo volví a hacer, pero con el GLS. Se fijan que es exactamente lo mismo. ¿Lo ven? O sea, la salida es la misma. ¿Ok? Bueno, la misma no. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Primero, cuando ve la hipótesis es la misma, ¿cierto? Radio unitario. La variable del sol, la variable automático, ¿cuánto te da? 6. ¿Verdad? Pero te da el estadístico de GLS de ese señor que es ese. Y te da los valores críticos, ¿lo ven? Ahora bien, la decisión ahí ¿cómo se tomará? No se rechaza. ¿A ver? Porque 1,96. Todo es mayor. 0,27. Ah. No, ¿por qué? No se rechaza porque No sé. Si tú tomas el valor absoluto de eso, no se rechaza. Ya, no necesito. No lo rechazas, ¿sí? Porque ahí tiene 0,97. Ah. ¿El 0,97 es mayor que 0,39? No. Entonces, ¿qué pasa? No se rechaza. Existe raíz unitaria y por lo tanto la serie no es estacionaria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con respecto a la otra que vimos? Que no da el valor arriba, ¿lo ven? Que tiene que seguir con la estadística, con la primera acción de allá. ¿Qué otra cosa ven diferente? No es perfecto. Que la ecuación, no sé si lo están viendo, la ecuación no es la misma. Los residuos. Ajá. El rezago de los residuos. Evalúalos. Residuos. ¿De quién? De este señor que está aquí. Entonces, fíjense algo, para que quede claro. ¿Lo están viendo, no? Sí. El asesor, la diferencia de los residuos, hace lo mismo, hace la estructura igual. La estructura es igual. La estructura. Pero lo que cambia son el agente, pues, la variable con que lo evalúa. Entonces, ¿por qué él hace esto? Es una forma de hacerlo. Él dice, todo lo que ocurra en el comportamiento de una variable y lo ponga en un modelo, ¿quién lo va a ver reflejado? Cualquier cambio de estructura, cualquier cambio de patrón. Se recambia los gráficos que hicimos en clase pasada, que iban así, de repente hacían un cambio. ¿Quién va a capturar esos cambios? El error. Los residuos, ¿verdad? Entonces, si yo demuestro que hay un cambio de estructura significativo en esos residuos, es porque hay un problema de raíz unitaria. Entonces, ¿qué pasa? Él evalúa, este que está aquí sería el residuo S-1. Él evalúa este coeficiente que está aquí y hace el mismo contraste. ¿Allá cuánto es? ¿Es significativo? No, ¿verdad? Da menos no sé qué cosa y el valor es 0,3298. Hace el mismo, llega a la misma conclusión por ambos lados. Lo único que aquí que no evalúa trend dentro del modelo, dentro de este modelo, pero en el modelo inicial, ¿qué es lo que pasa? El que hace el modelo inicial te toma los residuos y evalúa. No me muestra la ecuación inicial, sino me muestra la ecuación con los residuos. Es lo que hace. Voy a la otra. View, Unit Test, Philip Perron. Exactamente lo mismo. ¿Qué hace? Pero uno solo. ¿Qué hace? La salida es la misma, ¿verdad? Sí. Sí. Te evalúa todo, exactamente al anterior. ¿Qué conclusión llega? No se rechaza. Y por lo tanto, Hay raíces unitarias y
No es estacionario, ¿verdad? No es estacionario. Ahora bien, miren la ecuación de abajo. ¿Qué conclusión llegó allí? Rezago. No sé si ¿Correcto? ¿Qué concluye? Dirías eso, gracias, dirías eso, según lo que yo vengo explicando. Pero la diferencia de este test de Philippe Ron, que él no evalúa la estacionalidad en cero. Él no evalúa cero aquí. Él no evalúa la presencia de radiación unitaria directa. ¿Ok? Directo. Eso es lo que hace. Y eso es lo que concluye. Si hay radiación unitaria. Voy a hacer el otro, que este es el que más quiero que le preste atención. Este señor, KPSS. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Es lo mismo que radiación unitaria? No. Yo utilizo la radiación unitaria como puente, pero no estoy hablando de la misma hipótesis. ¿Okay? Ya aquí la hipótesis es diferente. Evalúa raíz, evalúa que la serie es estacionaria. Hace un modelo sencillo, como ustedes ven, y el modelo es sencillo. ¿Cuál lo utiliza él? En niveles, ¿lo están viendo? Pero él no contempla esto, sino contempla solamente, bueno, aquí lo borré, cool. No contempla esto, contempla esto y esto nada más. ¿Ok? Si él logra ver que hay esa tendencia significativa, entonces posiblemente hay evidencia de estacionalidad. Porque hay un concepto que se ha quedado en el imaginario de los investigadores que dice que toda serie que tiene tendencia no es estacionaria. ¿Okay? Si yo logro aquí rechazar, fíjate cómo rechazo yo aquí, de la misma forma que allá. Si ese es mayor que aquel, que el crítico, rechazo. ¿Es mayor? Sí. ¿Y qué estoy rechazando? Que es estacionario. Y por lo tanto, No es estacionario. ¿lo ven? ¿Lo ven? Que es inverso. Está cambiado. Está cambiado. Ahora sería igual el delta igual a 1, ¿o no? No, porque no estoy hablando de lo que está hablando de la significancia. Si esa tendencia es significativa, ya no hay. No el delta, recuerda que no tiene el delta, la ecuación. Tiene el X, el gamma. Es lo que está evaluando si este gamma es significativo. Si existe tendencia, la serie no es estacionaria. Eso es todo. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es que hace ese cambio. Ahora bien, ya demostramos por las 4 vías que la serie del IPC no es estacionaria. Yo puedo hacer esto mismo con el logaritmo del IPC. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente: que con el logaritmo del IPC no va a ocurrir en este caso. Pero puede haber casos en que cuando yo no aplique el logaritmo, ¿verdad? Yo lo hago en niveles y lo hago en logaritmo y los resultados me vienen. Como por ejemplo aquí dan igual, pero puede ser que aquí yo en niveles yo rechace, y puede ser que cuando le meta el logaritmo no rechace. Ese caso se puede dar. ¿Qué le está diciendo esto? ¿Qué le diría a ese resultado? Que cuando lo hago en niveles me da que rechaza, me dice que no es estacionaria, pero cuando le meto el logaritmo me dice que no rechaza y que la serie es estacionaria. Con este tema en particular. Puede pasar también con el de revisión fiscal. El cambio de tendencia No, la importancia de tomar logaritmo. Que el logaritmo contribuye a controlar un poco la volatilidad del indicador. Y esos valores atípicos, que pueden estar sesgando el análisis cuando no lo hago.
¿Okay? Eso pasa mucho, ¿sabes? O sea, corrigen la transparencia. Corrige un poco la transparencia de implícita ¿cómo se llama? En la serie de tiempo. Exacto, corrige la heteroplasticidad. Entonces, fíjense, ya visto esto, yo les pregunto, ¿cómo hacemos nosotros que esa serie sea estacionaria? ¿Ah? ¿Cómo nosotros podemos pasar de una serie que no es estacionaria a que sea estacionaria? Con logaritmo. Diferenciándola, usando el operador de diferencia. Y lo vamos a integrar, entre comillas, tantas veces sea necesario, le he dicho yo, teóricamente. Pero, en la práctica, a lo sumo 2. Ya voy a explicar por qué. Ahora bien, ahora sí pregunto algo, lo voy a poner de este lado. ¿A qué es igual la inflación? A la variación del IPC. A la. La variación del IPC. ¿Y cómo mide la inflación del IPC? Esto. ¿Sí, verdad? La diferencia del logaritmo. ¿Lo ven? Esto fue lo que Sí, sí. no lo han repetido. Sí, está bien. ¿Cómo calculo la inflación? Me vengo aquí, genero mi variable, encuentro el que estoy, de la inflación, calculando la inflación. Ahí está actualizada ya con los datos del curso. ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo lo hizo? No, entre viejo, bueno. Sí. Aquí está. Hasta 4%. Ya me lo calculó, ¿lo ven? Ahora bien, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo calculo la diferencia? No, menos viejo. Lo vi en clase pasada. ¿A qué igual la diferencia? El primer orden. Ah, el delta. El delta. Entonces, La variable ahorita a la de un. Ok. La variable y YT menos 1, ¿verdad? Ok. Le voy a hacer aquí. Sería esto. ¿Ok? Claro, en eView, para calcular la diferencia, usted lo que tiene que escribirlo de esta forma. Yo le pongo la etiqueta que creo que es la diferencia. Y usted hace la diferencia. Es como de este menos este. O sea, de la diferencia del IPC. Y él ya sabe que tiene que ser de este menos este. Esta es la fórmula ya. ¿Ok? Ahora bien, eso por un lado. Eso te da esto. Esta es la diferencia. ¿Verdad? Y yo voy a graficar esto aquí. Eso es esto. Y esta es la inflación. ¿Qué les parece? Son dos escalas diferentes, ¿verdad? Sí. Pero su comportamiento más o menos ahí, ¿verdad? Similar. Pero vamos a ver, no es tan similar, pero vamos a ver, miren esto. Coño. Yo le voy a decir esto. Si yo voy a generar, en vez de hacer la diferencia per se, como ustedes tienen, la voy a hacer sobre el logaritmo del IPC, o sea, la diferencia logarítmica del IPC. O sea, ya mi variable no es IPC, sino el logaritmo del IPC. Ah, ya. ¿Qué pasa ahí? El ajuste fue mejor. Se parece más. Se parece más, ¿verdad? O sea, yo digo que es lo mismo. Pero fíjense, la diferencia es que este está multiplicado por 100 es que no, ¿verdad? Ahora bien, si usted lo multiplica por 100, que es lo que tiene aquí al lado, que lo dice aquí, ¿ok? Y lo multiplica por 100,
dato a dato, ven que son muy parecidos. Entonces, cuando yo grafico esta variable con la inflación o con la inflación, ¿qué concluyo? Se parece. Lo mismo. Ajá. Coño. Dilo. No, facilidad. Sí, un comportamiento muy similar, muy parecido. ¿Dónde se diferencia? En el título. Entonces eso te quiere decir que cuando hay alta volatilidad, la tasa de inflación, o sea, la diferencia logarítmica, cuando digamos la volatilidad de la inflación o los valores de inflación no varían tanto, la variabilidad se mantiene constante, ¿verdad? En datos pequeños, la diferencia logarítmica del IPC es equivalente a la tasa de inflación. Y eso ocurre para anual, para mensual, hasta como usted quiera. ¿Ok? En este caso es mensual, ocurre así. Pero donde sí hay cierta discrepancia, pero sin embargo matizan el comportamiento de la inflación cuando hay periodos de alta volatilidad, ¿sí o no? Que la azul es la diferencia logarítmica. ¿Qué es lo que ha hecho? El logaritmo, cuando lo utilizo, la diferencia, suavizar el comportamiento. Pero es lo mismo. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, gráficamente, vamos a verlo, ¿ok? Gráficamente, esa serie durante ese periodo, no me acuerdo cuál es el periodo mensual, no sé, 2007-2024, ¿es estacionario? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Oye. Ahora, Y el medio también. dígame un modelo donde esté la inflación, teóricamente, un modelo teórico, que me diga que yo tengo que usar la inflación. La descentralización. La curva de Phillips. Ajá, la curva de Phillips, ¿verdad? Entonces, si tú vas a medir la curva de Phillips, tú vas a usar una variable, entonces, ¿qué te digo? Y empíricamente te diría eso, que tú tienes que meter, ya no tengo, no la primera diferencia de los precios, o sea, el que yo tengo que diferenciar la inflación, ¿sí o no? Vamos a hacer, para hacer estacional en segunda diferencia, supongo que sea así. Pero tú te estás metiendo la primera diferencia en inflación, estarías metiendo la inflación en coseo, estarías metiendo la aceleración de los precios, que es la primera diferencia de la inflación. ¿Ves? Entonces, no, ya ahí conceptualmente no, estás metiendo otra cosa. Exacto. ¿Entiendes? Entonces hay veces que nosotros tenemos que bregar con cierta estacionalidad. Yo después le voy a decir cómo optimizar todos estos recursos para poder hallar algo. ¿Okay? Y lo voy a hacer de ahorita. O voy a adelantarme un poco. Entonces, claro, yo me puedo plantear el modelo, sabiendo que la inflación no es estacionaria. Y en el modelo que yo tenga desempleo o inflación, ¿quién me va a capturar eso? Los residuos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Que una mala especificación o un problema de heterosiasticidad, puede ser que una mala especificación pueda ser porque yo todavía tengo un problema de tendencia, o no sea un problema de tendencia como tal, sino un problema de variabilidad, que es en el caso de la inflación. ¿Ok? Y que yo tengo un problema entonces en mi modelo de heterosiasticidad, y yo que tenga que recurrir a otras cosas para tratar de mejorar eso. ¿Ok? Pero esto no quiere decir, la teoría te dice constantemente que tú tienes que ver variable estacionaria, pero puede haber cierta excepción a la regla, pero que te permita hacer otras cosas que te permita cumplir con todos los supuestos. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Pero si usted me pregunta, teóricamente y empíricamente te va a decir ¿qué tiene que ser una serie para yo modelarla? Tiene que ser estacionaria. No hay otro. ¿Ok? Entonces, tenemos ese problema. Entonces, si yo le hago a esa primera diferencia, a esta que está aquí, perdón, le hago el de la unitaria. No voy a poner en primera diferencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la dejo en nivel.
Gracias. Porque ya la hice internamente. ¿Verdad? Entonces, si yo tomase, por ejemplo, aquí, hago el logaritmo del IPC, ¿verdad? Hago el logaritmo, y cuando voy a evaluar si ella es estacionaria en primera diferencia, allí sí le doy primera diferencia, ¿verdad? ¿Lo ven? Allí sí. Fíjense el resultado. Y lo voy a hacer con este por aquí al lado. Lo voy a hacer con del IPC. Que yo la construir aquí sin multiplicarla, que es lo mismo que está aquí. Fíjense que aquí está esto. Pero lo voy a hacer en este caso en nivel, ¿verdad? ¿Ven los resultados? Son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que por allá usé el logaritmo del IPC como base y fui haciendo, y en el ecuación lo puse, en el Junior ustedes lo puse diferenciando, y aquí calculé la variable, la guardé aquí y la estoy trabajando directamente ya transformada. O sea, aquí tengo que poner que ya es el nivel, porque eso es la primera diferencia que yo estoy hablando si es estacionaria. Ahora bien, la pregunta ¿es estacionaria? Según ese test. A ver, del 5 al 10% Sí, estacionario. Estacionario. Y el 1% O sea, con no. un nivel de 5 al 10% estacionario. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué nivel estacionario? A ver. Ah, no, No es estacionario. No es estacionario. No. ¿A dónde? Ninguno de los tres Entre niveles 5 y de 10%. ningún nivel de confianza. No, sí. El 1% sí. Para el 1% sí. Ajá. Para el 1% sí es estacionaria. Pero para el 5 y el 10, No. entonces la gente dice, wow, tú ves el gráfico. Hay otras cosas más que tengo que decir. Ves el gráfico y dices, wow, efectivamente no tiene un problema de tendencia, sino tiene un problema de variabilidad. Y si yo sé que yo puedo contrarrestar eso con una variable del lado derecho que tenga el mismo comportamiento, yo puedo hacer mi modelo. Y puedo asumir con un 1% de confianza que la serie es estacionaria. ¿Ok? Eso puede ser. Esa es la excepción a la regla, digamos. Excepción a la regla. Recuerden que esto es una variable que va para otro modelo, donde está con otra variable. Si yo llego a colocar una variable del lado derecho que tenga el mismo comportamiento que el M2, que la inflación, puedo matizar esos efectos, conseguir como una tendencia determinística entre ellos. Y puedo dejarla en primera diferencia, asumiendo que ella es estacionaria en primera diferencia al 1% según este test. ¿Ok? Pero ya el 5 y el 10 no lo hice. Ahora bien, si yo hago el mismo test y me voy aquí, le doy aquí, me voy a este y le doy esta es primera diferencia. ¿Qué decisión tomo? Ahí es la flexibilidad de la regla, digo yo, pero puede ser por esa causa. Pero si tú consigues una variable del lado derecho que tenga el mismo comportamiento parecido, ahora voy a ir, fíjense algo. Tengo el mismo test de raíz unitaria y estoy usando el GLS. ¿Por qué utilizo el GLS? Porque el GLS es apropiado para cuando hay cambios estructurales como el que vimos todo el medio de la hiperinflación. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Qué concluyo? Al 5% no es estacionario. Ajá, fíjense algo. Tú estás yéndote, o sea, ves el resultado y te vas al final, a lo que tú quieres lograr. Pero les aconsejo algo. Cuando escriban y cuando lo hagan, vayan paso a paso. Mira, no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la existencia de la raíz unitaria. Por lo tanto, si eso ocurre, la serie no es estacionaria con tanto nivel de confianza o con nivel de simplificación. En este caso, ¿se cumple para todo? ¿En qué caso la serie es estacionaria? 10%. Al 10%. ¿Lo ven?
Lo que yo tengo por el 1 por aquí lo tengo por el 10. También. Aquí estoy haciendo pan permisivo. Por eso es que tú tienes que saber. La pregunta que ustedes me van a hacer es, profesor, bueno, si yo tengo todos los resultados, tengo el Wikifolio ampliado, tengo tengo el Felipe Ron, tengo el KPSS, los 4. ¿Cómo decido? ¿Verdad? ¿Cómo decido? Y si tengo resultados diferentes, y si tengo resultados que se empatan, o qué prevalece más. Esas son las preguntas que ustedes se deben estar haciendo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Arman un cuadrito, ¿verdad? Donde tengo los 4 test, las decisiones en cada uno. Y van a decir, mira, lo ideal sería que en todas se decida lo mismo, ¿sí o no? Pero cuando la decisión es ambigua, va a depender de la naturaleza de la serie. Si tiene mucha volatilidad, como en este caso, ¿qué test me ayuda a eso? Y el de Felipe Ron también. ¿Por qué? ¿Por qué este te ayuda? A ver. Porque evalúa sobre los residuos. ¿Lo ven? En cambio, cuando usted tiene, entonces este me ayuda. Yo veo el gráfico. Y el KPSS. Son, digamos, test. Y eso lo dice el manual ese que les puse yo ahí. Lo dice. Ustedes lo leen y lo va diciendo. Cómo tomar la decisión. ¿Ok? Pero lo que ustedes sí saben, que una serie es estacionaria si tiene media y varianza constante. ¿Ok? Y si se rechaza la hipótesis nula de este test o no se tiene elementos suficientes para rechazar la de KPSS. Eso sí lo saben. Lo que hemos visto hoy. ¿Ok? Ahora bien, ¿hay alguna pregunta? Señores, tienen ese archivo para que ustedes puedan ir practicando con cada una de esas series que son reales, que están actualizadas hasta el 2013 por lo menos, o sea, pueden actualizar, eso está del Banco Central, el tipo de cambio, todo eso. E ir haciendo las pruebas, porque yo voy haciendo preguntas. Yo pongo esto y hago preguntas, pero otra cosa que les digo, fíjense. Bueno, profesor, mira, a mí no me gusta esa serie. ¿Por qué no te gusta? Bueno, profesor, porque me parece que es mucho, ¿cómo se llama? Mucha data, no me gusta, profesor, yo quiero algo más, con más significación, una significación del 5%. La única forma que tú puedes hacer ahí es eliminar este pedazo. ¿Sí o no? Si ustedes grafican esa serie, si yo la grafico de aquí a aquí, ¿es estacionaria? ¿Tiene tendencia? ¿Sí o no? Ahora bien, si usted la pone completa y la pone hasta aquí, Bueno, ¿qué diría? también tiene tendencia. ¿Ve lo complejo que es? Sí. ¿Ok? Sin embargo, fíjense lo que voy a hacer. Esto hasta aquí. De aquí, del 2021, yo lo voy a poner aquí. Coño, 2021. pero la varianza no es constante. ¿Lo ven? Voy a hacer el test. ¿Qué decisión toma? ¿Rechaza? No es estacionaria, ¿verdad? ¿No es estacionaria? ¿Rechaza? ¿Lo ven? ¿Cómo yo puedo cambiar el periodo y pasar de una serie que no es estacionaria a una que sea estacionaria? A pesar de que hay una cierta tendencia. Lo que pasa es que aquí hay pocos valores. Tienen 48 datos mensuales nada más. Y la volatilidad es grande. ¿Okay? Ahora bien, una variable muy parecida a esa, si usted la puede indagar, ¿no? ¿A quién se parece esto? A la inflación. ¿Lo ven? Entonces yo puedo tener la inflación con la liquidez monetaria y tienen tendencia parecida.
Y cuando yo evalúe los residuos de esos modelos, seguramente no hay problemas de estacionalidad. Son las excepciones, son las cosas que uno va aprendiendo en el camino y en la empírica, entonces cuando uno se mete en este mundo. ¿Okay? Bueno, esta es la parte práctica por hoy. No lo fastidio más. Lo único que yo digo, no he terminado ya. Lo único que les digo, estudien esta parte. ¿Ok? Porque está todo el capítulo. Yo a tomar sigo preguntando. Ya va, no se vayan, no he terminado. Estoy guardando algo. Bien. Nosotros hemos ahorita hablado y he mencionado de un componente, el componente más importante de una serie de tiempo, y es importante porque nos genera problemas. Nos genera distorsiones a la hora de modelar, que es el factor de no. ¿Qué es lo que nos genera distorsión? Que la serie tenga Tendencia. una tendencia estocástica, ¿sí o no? ¿Okay? Porque serie determinística es fácil hacer las cosas. Entonces, una serie de tiempo, YT, cualquier serie de tiempo, ¿okay? Y eso pasa para cualquier serie de tiempo, YT, XT, lo que sea, cualquier serie de tiempo, ¿verdad? Se puede descomponer en una serie de componentes y factores. ¿Esto qué quiere decir? Que una serie de tiempo se puede descomponer en un factor, entonces una función puede ser de tendencia, de estacionalidad, de ciclo y de regularidad. En 4 componentes. Cada componente tiene una utilidad. Ya vimos la utilidad de la tendencia y por qué hay que a veces quitarla. ¿Ok? Ahí tiene. O sea, ¿por qué estudiamos los componentes de una serie de tiempo? Porque nos da información no solamente de los movimientos de corto y largo plazo, la tendencia, sino también de ese componente regular y de las variaciones cíclicas o estacionales. ¿Qué importancia tiene conocer el patrón o factor estacional de una serie? Por ejemplo, la tendencia sí sabemos que vamos a proyectar hacia dónde va, ya conocemos la tendencia, pero por el factor estacional, ¿a qué se le viene a la mente cuando le dicen de eso? El factor estacional. Vamos a citar aquí me estoy viendo ya, el factor estacional. ¿A qué les suena el factor estacional? Bueno, o sea, ¿A qué? Algo que puede ser por un periodo específico. Ok, pero dime un ejemplo. Porque en Colombia a lo mejor ciertas políticas que se vayan aplicando en ciertos momentos se pueden repetir las tendencias. o sea, yo lo que veo es que hay cierto grado de certidumbre para tomar decisiones, ¿no? O sea, en cierto modo. Te permite si conocer el factor y determinístico, exacto, pero la estacionalidad, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si estamos en diciembre, suele ser un mes muy movido a nivel comercial, por ejemplo, y en enero siempre suele haber ya como una bajada bastante fuerte en ese sentido. Ajá, y eso se repite en los mismos meses, en los mismos tiempos. Es diferente ciclo, ¿ok? Eso es estacionalidad. ¿Okay? Pero la palabra estacionalidad ustedes viene de las estaciones que ustedes conocen en unos países que la tienen allí. ¿Okay? Yo siempre comienzo por aquí, de los 4 estaciones del año que ustedes conocen en un país, y nosotros tenemos a lo sumo 2. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué hacen las damas cada verano? ¿Qué hacen las damas cada verano? ¿Qué es lo que más compran? Protector solar. Entonces, lo que es el consumo de ese bien aumenta todo eso, en esa época. ¿Qué hacen en qué época es la final de la Champions?
Todos los mayos de cada año que aumenta allí. Exacto. Las suscripciones para ver la final. Todo ese tipo de cosas. Esos son eventos que tienen fecha. Más allá del alcohol, si yo les pongo, por ejemplo, que aumentas todos los spring break en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Qué más? Búsquenlo. El uso de métodos anticonceptivos. ¿En serio? Inclusive, hay épocas que ha llegado a haber escasez de preservativos. ¿En serio? Pero, ¿por qué? Imagínense todo. Lo vemos en la clase que viene.